agradecemos las reflexiones que hizo la doctora María del Pilar y en especial esta propuesta de pedagogía de la igualdad, que tiene mucho que ver porque podemos acabar la igualdad, pero si no acabamos la desigualdad o discriminación, pero si no acabamos de tajo el origen de esa desigualdad, pues vamos a seguir peleándonos y peleándonos con las consecuencias y no con el origen. Muchísimas gracias, María del Pilar. Damos el uso de la palabra ahora a la doctora Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, quien es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asimismo doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por esta Casa de Estudios. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como en la Universidad de Georgetown. Ha sido profesora del Colegio de México y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus publicaciones son múltiples en cuestiones de política social, de género, infancia, familia y otros temas similares. A partir de junio de 2006 se desempeña como directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Tiene usted la palabra, doctora Inchaustegui. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias especialmente a la doctora Kusain por la invitación que me ha hecho para estar con ustedes aquí. Lamento mucho haberme perdido tan interesantes participaciones a lo largo del día. Espero no resultar repetitiva. Y bueno, yo obviamente venía a hablar ante juristas y ante el público de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre la parte de las políticas de equidad, ¿no? Y cuáles son, un poco como para poder Entonces, bueno, quizás lo primero que habría que hacer es comentar lo que significa la política de equidad, porque hay un debate importante en términos de lo que es equidad y lo que es igualdad, ¿no? De hecho, una de las observaciones más finas que hizo el comité de la CEDAW al gobierno mexicano es justamente esta confusión, ¿no? Que decía, no encuentro cómo es. Perdón. Mira, se llama, es esta de poco, pero versión corta. Digo, corta es un decir porque no es tan cortita, pero bueno. En ese sentido, bueno, ustedes seguramente, mejor que yo, conocen este término de equidad, ¿no? Que es un término que incluso definió Aristóteles y que tiene que ver con aquellas situaciones en que la aplicación de la ley no garantiza la justicia, ¿no? La equidad hace referencia no a personas en lo individual, sino a categorías de personas que por la situación en la que se encuentran están, dijéramos, justamente en una situación que vulnera sus derechos, que no les garantiza estos derechos y que por lo tanto tiene que crearse una acción positiva, una acción deliberada de justicia en términos de roles, ¿no? En el sentido de quitarse el velo de la ignorancia, pensando en esas categorías abstractas de una igualdad que no reconoce diferencias, para reconocer efectivamente las diferencias desde el punto de partida, ¿no? Más que buscar necesariamente una igualdad de resultados, ¿no? Lo que busca la equidad es garantizar que en los puntos de partida las personas puedan, dijéramos, compensar las ciertas desventajas estructurales que puedan haber en un caso o en otro. Entonces, en ese sentido, las políticas de equidad son, de alguna manera, políticas compensatorias en el sentido de equilibrar el piso social o el piso jurídico en el que se encuentran ciertos grupos de sujetos que comparten estructuralmente ciertas características.
Desde esa perspectiva, las políticas de equidad lo que buscan es realmente incorporar ese ingrediente dependiendo del tipo de servicio, del tipo de bien o del tipo de apoyo o de la finalidad de la política que esté en cuestión. En ese sentido, la primera cuestión es que están dos elementos, ¿no? El género y la equidad, porque la equidad es un ingrediente que se puede utilizar o es un principio, pues, que se puede activar tanto en políticas que tengan que ver con género, como en otro tipo de políticas en donde el principio de equidad sea también importante. En ese sentido, muchas veces decimos políticas de equidad y las equiparamos a políticas de género, pero no, porque hay políticas de equidad para personas con diferencias de capacidades, para indígenas, para niños, para niñas, en fin, por otra serie de cuestiones que no necesariamente es el género. En el momento en que, además de equidad, está el tema de género, entonces aquí hay otro elemento que juega, y es el tema de las diferencias, ¿no? Las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y en la distribución de los frutos del desarrollo. Y en ese sentido, estos dos principios, género y equidad, deben de ponerse en la mezcla que estamos buscando. Es decir, hay que saber en qué momento una diferencia produce una equidad de género, ¿sí? Y en qué momento una diferencia produce una inequidad que tiene que ver con otra característica de las personas, que puede ser su edad, que puede ser su pertenencia étnica, que puede ser otra serie de variantes. Es decir, allí está esto que también se ha llamado intersectorialidad, ¿no? Que significa hacer jugar todas las diferencias sociales entre las personas como un elemento de política pública, considerando de que ya estamos en otro mundo distinto a aquel en el que se consideraba la igualdad de trato, haciendo tabula rasa de las diferencias entre las personas, ¿no? Ya no hay ciudadanos abstractos. El tema de la ciudadanía abstracta ya quedó en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y ahora estamos hablando de ciudadanías que se especifican, ¿no? Que adoptan las connotaciones sociológicas de los grupos humanos, ¿no? O sea, es ciudadanía para los migrantes, es ciudadanía, es decir, derechos humanos. Por eso la doctrina de derechos humanos lo que hace es que cada quien cargue su equipito de derechos, independientemente de este concepto de ciudadanía que estaba ligado a la pertenencia a una comunidad política o, en el caso, por ejemplo, de la niñez, a la mayoría de edad, ¿no? Ya estamos en otro plano, en otro paradigma, y en ese sentido la ciudadanía es ya generizada, ¿sí? Tiene género, es distinto, son distintos los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, aunque como ciudadanos tengamos también una serie de elementos que todos tenemos derecho a tener en la relación con el Estado, en la relación con la ley, en la relación con ese otro tipo de cuestiones. Entonces, al momento de ingresar esos dos elementos, equidad y género, hay que ver cuáles son esas diferencias que tienen que ver con el género, porque de esa manera, y que además producen desigualdad, ese es otro elemento, ¿verdad? Porque no todas las diferencias producen desigualdad. Hay diferencias que son diferencias completamente naturales, biológicas, ¿no? Pero si a esas diferencias se agrega una brecha en oportunidades o se convierte en una desventaja, entonces sí estamos hablando de una desigualdad de género, ¿no? Y eso es parte también del diseño de políticas que se tiene que tener. El tema de la igualdad tampoco es un tema fácil de resolver, porque aquí está en juego el valor que se le dé a la igualdad y el modelo de equidad a partir del cual
estemos trabajando. Es decir, si nosotros consideramos que la equidad significa dar trato igual a diferentes, ¿no? Y si consideramos que eso significa que tanto las necesidades de las mujeres como las necesidades de los hombres deben de ser incorporadas, pero definimos esas necesidades en función de los roles establecidos, pues entonces allí no hay transformación de las relaciones de género. Ahí lo único que estamos haciendo con ese modelo es atender diferenciadamente necesidades de unos y otros, pero no estamos necesariamente provocando un cambio en los modelos de masculinidad y de feminidad. Es decir, no estamos atendiendo a una transformación de las relaciones. Esto depende, obviamente, la elección depende de la orientación ideológica, política del proyecto que está detrás de esto, ¿no? Es decir, hay proyectos conservadores que pueden, son válidos en el sentido de decir, bueno, a mí lo que me interesa es poder reflejar estas necesidades diferentes, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en que las mujeres son las únicas encargadas del hogar, son las amas del hogar, y entonces no tengo yo que hacer ninguna acción que transforme ese modelo de equidad. Puedo tener también la idea de que efectivamente las mujeres no tenemos por qué ser propietarias, porque como ustedes saben, somos solamente propietarias del 5% de los activos a nivel mundial, a pesar de que generamos prácticamente la mitad del producto mundial, ¿no? Y que en algunas partes del mundo pues somos el 70% de la población económicamente activa, ¿no? La herencia sigue pasando de manos masculinas, los activos económicos siguen estando, en fin, y el techo de cristal pues sigue también estando ahí, ¿no? Seguimos solamente llegando al 3 al 5% de los puestos ejecutivos, tanto de los gobiernos como de las empresas. Digo, es posible que se piense que eso está bien y entonces no tenemos que transformar nada, sino simplemente pues encontrar equidad en el sentido de que las políticas públicas consideren las necesidades de las mujeres como amas de casa y consideren las necesidades de los hombres como proveedores del hogar, ¿no? Eso depende entonces ya del modelo de equidad en donde uno parte. En materia de políticas de equidad se habla más o menos como de 5 modelos, ¿no?, que están presentes y que juegan de manera distinta frente a distintos tipos de bienes, ¿no? Porque no todos los bienes y todos los valores pueden accederse por el mismo principio, ¿no? Ustedes saben cómo estas teorías de igualdad compleja de Balzer o de otros que han tomado un poco sobre la base del trabajo de Rawls hablan de que cada tipo de bien tiene un principio de acceso, ¿no? Hay bienes a los que se accede por derecho, ¿no? La identidad, la educación, la salud, aparentemente son bienes que se acceden por derecho. Hay otros bienes, valores a los que se accede por mérito, ¿no? Es decir, ser premio Nobel, pues es algo que solamente aquel que tiene los méritos para ser premio Nobel puede acceder, ¿no? El poder se accede también por un principio pues de representación, de elección, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber qué tipos de bienes y valores estamos distribuyendo para analizar cuál de todos los modelos de política puede ser útil para ese bien y además analizar el efecto que esa política puede tener en una serie de esferas sociales en donde se juegan las relaciones de género, porque las relaciones de género no se dan en el vacío, ¿no? Se dan más o menos sobre la base de grandes estructuras sociales, grandes macroestructuras, dicen los sociólogos, como es el Estado y todas sus instituciones, ¿no?, como es el mercado, que tiene además también sus reglas y sus normas, y como es la familia, que es también un ámbito de organización social.
Entonces, a través de esas tres grandes esferas, hay una serie de regulaciones, tanto por cultura, como por normas, como por leyes jurídicas o por otro tipo, códigos, en fin, que regulan esas relaciones. La familia está regulada pues por los códigos civiles, los códigos familiares. Las relaciones con el Estado, bueno, pues están reguladas a través de toda esta serie de derechos y además de todas las normas que sobre la base de esas primeras leyes fundamentales se institucionaliza un tipo de práctica para proveer servicios, apoyos, etcétera. Estamos hablando obviamente pues de las instituciones públicas que tienen la obligación de proveer esos bienes o administrar esos valores de acuerdo a esas leyes. Y el mercado tiene también sus leyes, ¿no? Son leyes de la economía, son leyes del mercado, son leyes del contrato, son toda esa parte. Entonces, las relaciones de género se dan en esos distintos ámbitos. Las sociólogas hablan de regímenes sociales de género como un concepto que engloba esas formas de regulación jurídica y cultural de las relaciones entre hombres y mujeres, y que normalmente están configuradas por las leyes del divorcio, ¿no? O sea, del matrimonio, de la herencia, ¿no? Las del aborto, y la contracepción y todo ese tipo de cosas. Están también planteadas obviamente por las leyes del contrato mercantil, de trabajo, etcétera. Pero las de violencia son también importantes en esa fijación del régimen social de género, de la paternidad, maternidad. Ustedes saben que hay países en donde los hijos son de los hombres y las mujeres no tienen derechos sobre los hijos, como el caso de los países musulmanes, ¿no? Entonces, ahí se habla de ciertos regímenes de género, y entonces hay que analizar, en este caso, cuáles son los impactos de las distintas modelos de políticas de equidad en todos esos ámbitos, para poder tener un resultado de que a dónde nos llevan estas políticas. Pero entonces tenemos entre los modelos de política las políticas de igualdad de trato, que son básicamente políticas en donde ponen el mismo rasero jurídico para hombres y mujeres. Como ustedes saben, el principio de las políticas de igualdad de trato es que nadie sea tratado por debajo de la norma que rige para todos. Es un principio completamente antidiscriminatorio. Es el caso, por ejemplo, de los derechos políticos que se asignaron justamente en la convención que señalaba la doctora hace rato respecto a la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, que es en el 52, ¿no? La igualdad de trato. Otra política también enmarcada dentro de esto es este convenio de la OIT, en donde plantea de que trabajo igual a pago igual y trabajo igual, ¿no? Que también pone el mismo rasero. Muchas otras políticas de las que se dieron en el estado de bienestar también estaban basadas en ese principio. Pero aquí el problema que tienen esas políticas, siendo positivas frente a ciertos bienes y en ciertos ámbitos, tomarlas como el único rasero de las políticas entre hombres y mujeres no resultó exitoso porque no tomaba en cuenta el ámbito privado y el ámbito cultural, donde las mujeres tenían que estar haciendo otras cosas. De manera que esas políticas de igualdad de trato no fueron suficientes, y por eso comenzó, justamente como decía también la doctora, en los años 70 a hablarse de las políticas de equidad basadas en el reconocimiento de las diferencias. Estas políticas son útiles, son importantes, empieza todo el tema de las acciones positivas, pero también se ha visto que si las políticas de acciones positivas no están acompañadas de un proceso de transformación, son fácilmente reversibles o pueden generar efectos no deseados en otros ámbitos. Es el caso, por ejemplo, puede ser el caso
de todo este avance de las mujeres en el ámbito de la generación de bienes remunerados, ¿no? Que es positivo, tiene efectos positivos, pero también tiene efectos negativos en cuanto a que ha prácticamente institucionalizado la doble jornada, etcétera. Es decir, y son fácilmente reversibles o pueden generar costos. El tercer tipo de políticas es lo que se le llama la transversalidad, que es lo que busca es la transformación efectivamente de las relaciones de género establecidas. El cuarto tipo de políticas es la que se le llama la generización de políticas o las políticas de paridad, en donde de lo que se trata es de institucionalizar modelos generizados en las políticas públicas a partir también de un modelo generizado de ciudadanía, ¿no? Entonces ahí hay como que otros cambios. En fin, esto es parte de todo este proceso de institucionalización en el que estamos involucrados pues desde el 95. Obviamente, hay que analizar cada caso, cada situación y sobre todo poder medir realmente impactos, efectos de estas políticas en el cambio del régimen social de género. Muchas gracias, le agradezco su atención. También agradecemos a la doctora Inchaustegui su reflexión, que nos lleva también a cuestionamientos más de fondo. ¿Qué modelo aplicar? ¿Qué política pública seguir? ¿Y cuáles son los elementos a considerar para tratar de señalar un poco o de marcar el camino de lo que la doctora Pilar Hernández indicaba anteriormente, una pedagogía en la igualdad? Bueno, pues creo que con esto terminan las exposiciones. Ha sido una jornada muy productiva. Creo que el día de mañana podemos sentirnos satisfechos ya desde hoy, que algo hemos hecho y que no va a pasar el día en blanco. Quiero aprovechar este momento para extender un especial agradecimiento a la doctora Patricia Cursain, que efectivamente estos temas no solamente los ve aquí, sino que también los trata de apoyar y seguir en la barra mexicana Colegio de Abogados, y estoy seguro que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en otros muchos lugares. Así que muchísimas gracias por su paciencia y atención a las preguntas que generaron. Les pido por favor que en lo particular la vean con los ponentes correspondientes. Muchas gracias.